un escritor, José Martí, escribió, dijo, hay un solo niño bello en el mundo. ¿Para qué me ven? Bello o bello. Aquí dice bello. Dice, hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene. Ya ven. Entonces ahí estoy incluido yo también, ¿verdad? Bueno. Les digo, les decía y estaban peleándomela. Ok. También dicen que hay diferentes clases de madres, ¿verdad? La madre, besucona. ¿Será usted esa madre? La madre nalgueadora. Yo, pastor, porque yo a todos mis hijos me los como a ver. Sí, usted es la besucona. Y hay la madre que las dos cosas, besucona y nalgueadora. ¿De cuál es usted? ¿De las dos? Ok, está bien, ¿verdad? Está muy bien eso, estar balanceado, ¿verdad? También, un dicho que fue dicho, ¿verdad? Por una persona famosa, ¿verdad? De Inglaterra, lo distorsionaron y lo pusieron de esta manera. Miren, dice, la liberación femenina es un montón de tonterías. Dice, son los hombres los que no están dando a luz a los niños y nadie está haciendo nada al respecto. ¿Ya ven? Ahora, y la queja es que son las mujeres las que tienen que sufrir con los dolores de parto y los hombres nada. Pero, ¿sabían ustedes, verdad, que eso es una de las acusaciones y quejas que se tienen principalmente contra nosotros los hombres, que no sabemos lo que es ese dolor de las mujeres? Pero ¿saben, acá entre nos, mujeres, qué es lo que opina el hombre? El hombre opina y dice, ay, son rete exageradas las mujeres. Son rete exageradas. ¿Verdad? Entonces, y como dice ahí que nunca ha tratado de hacer nada en cuanto a esta situación, ¿verdad? Pues hubo 2 hombres que sí salieron por nosotros, por los hombres, para probar que verdaderamente la mujer es exagerada. Que el hombre puede aguantar cualquier dolor que hay, los dolores de parto, yo soy hombre, échemelos, nada me pasa. Entonces estos 2 hombres salieron a dar la cara por nosotros. Y fíjense lo que sucedió, porque fueron y en un simulador de los dolores de parto se sometieron, y para que vean cómo sacaron adelante la hombría de nosotros los hombres, los machos. Vean, vamos a ver este video. Está subtitulado, ¿verdad? Si usted no entiende inglés, vea los subtítulos abajo, ¿ok? Para que lo pueda leer. Did you know that according to women, childbirth is the worst kind of pain there is? And did you know, according to women, that us men can't handle any of it? Well, did you know that according to men, women exaggerate everything? Everything. That's why we decided to make an appointment with Dr. Julie Masters. Hi, how are you? Dr. Julie Masters. Hi, I'm Dan. Nice to meet you. Are you guys ready for this? What we're going to do today is we're going to put some electrode stimulations on your abdomen, which are going to give you some contractions, so we can kind of stimulate contractions to show what your wife went through during labor. That sounds fun. Well, we're going to hook you up right now. Okay. Go ahead, lay back. Okay. What we're doing right now is we're just hooking up the contraction monitor. This reminds me there was a infomercial where they're like, Nice and tight, got it? I'm gonna have a 6-pack after this. You're basically going to electrocute us for an hour? Yes. A very small bit. Just right here in your abdomen. Hi, ladies. Hi. Here are your wives. Yes. I'm just going to give you guys a couple little contractions so you can see what it feels like. How are you feeling there? Are you feeling it in your upper belly? I'm feeling right there. Right now we're going to be starting to simulate a little bit like early labor. Should be, maybe like a 2 or 3 out of 10 in pain. That was early labor. I gotta remember my breathing. Well, that's different.
Talk to me right now. On the stage, like the active stage of labor where it's really getting good. Here we go. It's a 7? It's a 7? No, you're at 4. Feels like someone's taking a sawzall, just carving up my abdomen. And now in normal labor, you have to contraction release when you get. Okay. Can we give, I mean, cool. That is not good. Sorry. That sucks. That's horrible. Better than you thought, or worse? A lot worse. A lot worse. I'm telling you right now, I felt like I was having a baby. Mom, if anything that I just experienced is anywhere close to what I did to you all those years ago, I'm sorry, you're like a superhero. You're one tough mama. Happy Mother's Day. Did you know that according to women, child ¿Se fijan por qué tenemos que reconocer a las madres? Nomás alcanzaron a llegar hasta el 5, cuando los dolores de parto llegan hasta el 10. Y nomás hasta el 5 aguantaron. ¿Ok? Así es que mejor nos quitamos el sombrero y hermanas, pásenle, queremos reconocerlas, pasen todas las madrecitas al frente. Pásenle. Ya ven por qué se dice que si fuera por los hombres quienes tuvieran que dar a luz, todas las familias fueran de un solo niño nada más. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, estamos agradecidos a ti, Señor, por la gran bendición que nos das de las madres, Señor. Gracias porque sabemos que a través de ellas, Señor, tú haces cosas maravillosas a favor nuestro. Sabemos, Señor, que es cierto lo que se ha dicho, que la mano que mueve la cuna, que cuida del bebé, es la mano que en realidad da forma a la sociedad. Te pedimos, Padre Celestial, por cada una de las madres aquí delante de ti. Tú conoces, Señor, exactamente a cada una de ellas. Tú conoces, Señor, sus dolores, sus sufrimientos, sus necesidades. Pedimos, Señor, que este día tú se los hagas muy especial. Estamos agradecidos porque reconocemos todos sus esfuerzos, sus sacrificios, Señor, a favor de sus hijos, a favor de su familia. Y te damos gracias a ti, Señor, porque tú nos las has dado. Pedimos, Padre Celestial, para que tú las bendigas y que tú, Señor, seas la que cumplas los corazones, los deseos de sus corazones de ellas, que son de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos, pues, por ellas, Señor, por sus hijos. Bendícelos, Señor, y que puedan continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, porque es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Feliz Día de las Madres. Para algunos de nosotros que ya no tenemos nuestras madres con nosotros, las palabras de San Agustín son muy apropiadas. Dijo esto, ¿verdad? En su meditación dice: no nos pongamos tristes por haber perdido a nuestra madre, más bien demos gracias por haberla tenido. Amén. Y que sea un momento, ¿verdad?, que podamos honrar a nuestras madres con nuestra memoria al darle gracias a Dios por ellas. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar ahora al tema importante de la palabra de Dios, a ver
esta celebración desde una perspectiva bíblica acerca de lo que es ser madre. Y una pregunta, ¿verdad? Es, hablando de nuestra sociedad en general, ¿okay? ¿Considera usted que nuestra sociedad en general está convirtiéndose en una sociedad más piadosa o menos piadosa? ¿Okay? ¿Menos piadosa o más piadosa? Ok, bueno, la gran mayoría de ustedes contestaron, ¿verdad?, que menos piadosa. Ok, ahora, déjenme, como quien dice, vamos a pisar los callos ahora. Quiere decir, porque cuando hablamos de la sociedad, pues hablamos en general, ¿verdad? Y muchas veces se nos es más fácil a nosotros evaluar y juzgar en general que cuando ya es personal, ¿verdad? Es por eso que la siguiente pregunta puede ser que sea más difícil de contestar. ¿Es la maternidad cada vez más o menos piadosa? ¿Qué creen? ¿Ya ven qué poquitos contestaron ahora? ¿Cómo cambia la cosa? Ya menos somos los que contestan, ¿verdad? Pero para poder entender, déjenme les explico lo que significa la palabra piadoso, ¿verdad? Piadoso quiere decir obediente a Dios. O sea, las madres hoy en día están creciendo en obediencia a Dios, en dedicación a Dios, en entrega a Dios, están formando un carácter veraz, un carácter espiritual. ¿Cada vez esto es más o es menos? Ok, bueno, entonces decimos que es menos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vemos, ¿verdad? Cada año estamos haciendo matrimonios, celebrando matrimonios, nuevas familias están naciendo, nuevos bebés. Por lo tanto, hay nuevas madres y madres que ya tienen tiempo, pero para todas las madres es importante que podamos nosotros aprender, ¿verdad? Las madres, cómo ser una madre piadosa. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que la sociedad cada vez es menos y menos piadosa, y eso está afectando también, está afectando a las madres aún dentro del ambiente cristiano, menos piadosas, pues necesitamos aprender cómo crecer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ser una madre piadosa, ¿verdad?, que era lo que veíamos aquí, obediente a Dios, dedicado, entregado, estamos hablando de algo que tiene que ver con la voluntad, que es un asunto de voluntad, que yo decida formarme en una persona piadosa. No es algo de que suceda por accidente. No, es algo que uno tiene que estar consciente que yo tengo que trabajar en esto para formarme de esta manera. Es un asunto de nuestra voluntad. El que yo quiero ser una madre piadosa, por lo tanto, yo tengo que entender y saber cómo se logra el ser una madre piadosa, ¿verdad? Y para eso, pues vamos a estar viendo el ejemplo ahí en Primera de Samuel, para que hablan sus Biblias. Primera de Samuel capítulo 1, y ya ustedes pueden allá en su casa ver también el capítulo 2, porque ahí encontramos el ejemplo que vamos a estar usando de una madre piadosa, de Ana. ¿Ok? De Ana. Entonces, abran su Biblia a Primera de Samuel capítulo 1, y vamos a leer nada más el capítulo 1. ¿Ok? Pero quiero que abran sus Biblias para que lo puedan seguir. Primera de Samuel 1. Ya saben, si están batallando de cómo encontrarlo, ya saben la regla, ¿verdad? ¿Entre qué está? Entre Génesis y Apocalipsis. ¿Okay? Ahí entre Génesis y Apocalipsis está Primera de Samuel. ¿Mande? ¿Su Biblia no la tiene? Oh, es que trae el libro del Mormón, yo creo. Ok, ¿listos? Vamos a leerlo. Primera de Samuel capítulo 1.
Si no lo encontró, ponga atención para que no se pierda más. Dice, en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tú, hijo de Suf, efraimita. Ahí, hermanas, para los que van a dar a luz, ahí tienen nombres, ¿verdad?, para escoger. Versículo 2 dice, Elcaná tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Ahora, voy a parar aquí, voy a continuar leyendo, pero nada más porque yo sé que se les vino algo a la mente y tal vez están preguntando, ¿por qué Dios permitía que tuvieran 2 esposas? ¿Se les vino esa pregunta? No se las voy a contestar, porque ahorita el mensaje es otro mensaje, ¿verdad? Pero para eso están los miércoles, ¿verdad? Cuando ahí se contestan todas las preguntas que ustedes tengan, escríbanla en un papelito, la ponen ahí en una cajita negra o me la dan a mí, y en uno de estos miércoles la vamos a contestar claramente con todo lo que enseña la Biblia. ¿Ok? Así es que por ahorita quítese eso de la mente y sigamos leyendo. Versículo 3. Dice, cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificio en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello como al pastor. Versículo 12. Okay. Bueno, eso no dice aquí, ¿verdad? Versículo 12 dice: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Y con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concebió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado,
le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y ahí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Y dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró ahí ante el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, ustedes pueden seguir leyendo la historia, es muy bonita la historia, ahora continúa también en el capítulo 2, pero que vamos a sacar unas lecciones, ¿verdad?, de cómo ser una madre piadosa, ¿verdad? Que para ser una madre piadosa se requiere dedicación. Tiene que haber dedicación. Y ustedes entienden lo que es la palabra dedicación, ¿verdad? Que cuando escuchan la palabra dedicación se habla de algo que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, que requiere consistencia, ¿verdad? Entonces es algo, como una vez más les digo, es algo de decisión personal. Ustedes tienen que decidir si quieren pagar el precio para ser una mujer piadosa o quieren nada más relax y no ser una mujer piadosa. Así, si se relaja y no está dispuesta a pagar el precio, pues ahí queda nada más, ¿verdad? Entonces vemos que debe haber dedicación a 3 áreas principales para formarse en una mujer piadosa. La primera de ellas vemos que Ana estaba dedicada a su marido, ¿ok? Y es contrario a la opinión popular. La característica más importante de una madre piadosa es su relación ¿con quién? Su relación con su marido, no con sus hijos. No con sus hijos. Muchas veces se cree la idea de que la relación principal de la madre es con sus hijos. No, la relación principal de la madre es con su esposo. Con el esposo, no con los hijos. ¿Okay? Porque cuando se casan, ¿qué son los votos? Que permaneceremos juntos ¿hasta cuándo? ¿Y ese mismo voto hace con los hijos? No, ¿verdad que con los hijos al contrario dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, se los va a dejar, y se unirá a su mujer y ellos van a hacer una nueva familia ya. Entonces, si su relación con su esposo, ¿verdad?, no hay esa dedicación, ¿verdad?, que se habla del amor, de la fidelidad, de la amistad, de la paciencia, del perdón, todo lo que envuelve la dedicación, si no está envuelto en eso, ¿qué va a pasar cuando se vayan los hijos? ¿Qué va a decir? Pues mi prioridad número 1, a quien yo estaba dedicado, eran mis hijos, ya se fueron, quedarme con este aquí. No. Si lo aguanté era por ellos. Era por ellos nada más. Así es que ahora, o tú te me vas o yo me voy, pero no más. ¿Se fijan ustedes? Ese no es el sistema bíblico. Ese no es el sistema bíblico. Es el sistema de la sociedad distorsionada, de la carnalidad, de la pecaminosidad del hombre, pero no es el sistema bíblico. Por eso es que nosotros debemos de trabajar a través de las escrituras, del estudio, de la meditación, la oración, de formar una perspectiva de la vida bíblica, que es lo que vamos a ver aquí, cómo Ana tenía una perspectiva de la vida bíblica, y en base a esa perspectiva que ella tenía de la vida bíblica era como decidía. Y lo peor que podemos hacer es que existe otra perspectiva de la vida, que es la perspectiva del mundo.
de una sociedad sin Cristo. Y muchas veces nosotros los cristianos cometemos el gran error de decir, bueno, voy a agarrar algunos aspectos que me gustan de la perspectiva bíblica. Este sí me gusta, este no, acá este está muy legalista, este no me gusta. Pero este del mundo sí me gusta, esta perspectiva del mundo sí me gusta, esta otra también. Y hacemos un cóctel. ¿Creen ustedes que sea correcto? No, porque ese es un monstruo. O establecemos y nos establecemos nosotros en una perspectiva bíblica y la vivimos, cueste lo que cueste, o mejor la del mundo, de la sociedad, para que no haya esos conflictos. Entonces, vemos, ¿verdad? Y vamos a estar viendo cómo Ana tenía esa perspectiva de la vida bíblica, a tal grado, ¿verdad?, que ella podía estar dedicada a su marido porque sabía que era una prioridad importante en su vida, ¿verdad? Porque lo que usted como madre les comunica a sus hijos a través de su relación con su esposo, se va a quedar con ellos por el resto de sus vidas. Porque ellos están viendo esa relación. Ellos están viendo esa relación. Por eso es que usted debe de estar pensando y meditando en cuanto a esto, para que si hay algo que se necesite arreglar, nunca es tarde. Siempre es importante que nosotros podamos ser humildes y podamos hacer ajustes con arrepentimiento y podamos también decirle a nuestros hijos, miren, nos equivocamos, porque pues ¿quién no se equivoca? Y lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos es que ellos aprendan a ser transparente y poderlos decir, nos equivocamos, estamos haciendo ajustes en nuestra relación y esto y lo otro, y entonces les estamos ayudando en algo positivo, en vez de quedarnos con nuestro orgullo y decir, no, pues ¿cómo? Si ya tenemos 20, 30 años con este sistema y todo, ¿cómo ahora vamos a decirle que nos hemos equivocado? No, ahora hasta sí los vamos a sacar y a condenarlos a que ellos también lo reproduzcan. No tiene uno que hacer eso, ¿verdad? Es por eso la importancia de ser piadoso, tanto la esposa como el esposo. Porque estamos hablando de ser espiritual y en esa condición espiritual de piedad, entonces es que podemos tener la humildad para hacer lo correcto. ¿Okay? Ellos están aprendiendo, ¿verdad? Como nos ven a nosotros, están viendo que la dedicación que tenemos, ¿verdad? El uno para el otro, y de ahí ellos están aprendiendo lecciones fundamentales de la vida. Ellos están aprendiendo a través de nosotros lo que es el amor, lo que es el sacrificio, lo que es la integridad, lo que es la virtud, lo que es la compasión, lo que es la comprensión, lo que es el perdonar, todos esos valores importantes que sostienen a una relación matrimonial, ellos están viendo. Y nosotros le estamos diciendo como que eso es válido. Aún hasta las cosas que no son válidas ante los ojos de Dios, ellos lo están captando como que es válido. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que usted les enseñe con su ejemplo, bien o mal, ya queda plantado en lo profundo de sus corazones. ¿Okay? Y es por eso, ¿verdad? Ana estaba dedicada a su marido. Y una de las cosas que vemos, ¿verdad?, importantes de esta dedicación en el matrimonio, es que ellos eran fieles adoradores a Dios. Vemos cómo cumplían con lo que la palabra de Dios del Antiguo Testamento, que era lo que tenían en aquel entonces, ellos lo cumplían. Que había que ir una vez al año para adorar al Señor, ellos lo cumplían, ¿verdad? Lo hacían juntos. Que es bien importante que marido y mujer estén en la misma página espiritual, que tengan la misma fe, las mismas creencias, la misma convicción, para que verdaderamente pueda haber esa dedicación entre ellos. Porque si no, en vez de dedicación hay división en esa área tan importante como es las cosas de Dios. Y vemos que ellos eran fieles adoradores de Dios. ¿Okay? Por eso dice la Escritura en el versículo 3, cada año Elcaná y su familia salían de su pueblo,
para ir al santuario de Silo. Ahí adoraban a Dios, al Dios Todopoderoso, y presentaban ofrendas en su honor. Ahí también trabajaban 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés. Ustedes se fijan, cada año. Eso determinaba la ley de Dios, ellos lo cumplían. Tal y como lo dice la palabra de Dios, decían ellos, así lo vamos a vivir. Y iban. Y la ofrenda que necesitábamos dar al Señor, la daban la ofrenda al Señor. Eran fieles adoradores al Señor. Y vemos también, ¿verdad?, que ellos se amaban mutuamente. Entre ellos había un amor profundo, que es bien importante también. Muchas veces lo único que hay entre una pareja es nomás el soportarse. Y hasta cierto punto, pues, puede uno dar crédito, como muchos de los matrimonios del pasado, ve uno, como yo me acuerdo, nosotros varios años vivimos con nuestros abuelos. Y en realidad la relación de mis abuelos por el lado paterno, vivían juntos, pero separados, porque cada quien tenía su recámara. ¿Por qué? Porque nomás se soportaban, no se amaban. Se soportaban nada más, pero no se divorciaban porque, no, en ese tiempo la palabra divorcio era lo peor. Yo sé que ahorita ya no significa nada la palabra divorcio, pero en aquel entonces era lo peor. Por lo tanto, nomás se soportaban. O sea, no es el ideal ese, ¿verdad? Aunque hasta cierto punto puedo uno aplaudirles, ¿verdad?, de que yo pude llevar a mis hijos a que conocieran a sus bisabuelos ahí en una casa. No que ahora andan teniendo que visitar, tu papá vive allá, tu mamá allá, tu abuelito vive acá, tu abuelito vive allá, todos separados, todos quebrantadas las familias. Y vemos que no, ellos se amaban mutuamente, ¿verdad? Porque es el amor lo único que nos puede unir a nosotros. Es el amor, es lo que nos va a unir. Dice la Biblia, cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, ¿verdad? De acuerdo a la ley, había una porción que tenía que presentar la mujer, una porción que tenían que presentar los hijos, ¿verdad?, en la adoración, en el sacrificio al Señor. Entonces, Elcaná, como el líder espiritual del hogar, pues él se encargaba, ¿ok?, de hacer la repartición, ¿ok? Penina, esto es lo que tú tienes que entregar en adoración al Señor, mi hijo, mi hija, esto y esto. Él dirigía, ¿verdad?, en ese sentido, como líder espiritual. Entonces dice en el versículo 5, pero a Ana le daba una porción especial, ¿ok?, special. Dice, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Entonces, dice que le daba una porción especial. Otras versiones dice le daba una porción, una doble porción. Como diciéndole, tú eres la favorita. A ti esa es la que verdadero amo. Tú eres el amor de mi vida. Toma, te lo demuestro a ti, doble porción. Entonces vemos que ellos se amaban mutuamente. Se amaban mutuamente. Y tenía una situación pues bien difícil, ¿verdad? Ana, puesto que Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Ahora, en aquellos tiempos eso era algo crítico. Como les digo, en cuanto a la visión de la vida, de acuerdo al Antiguo Testamento que adoptaba el hebreo, pues, ¿qué creen que para ellos, para una mujer, era la más grande bendición que pudieran recibir de Dios? Un hijo. Un hijo. Y sin embargo, hoy en día, ¿se fijan qué diferencia? Hoy en día, ¿cuántas personas se están casando y dicen, pero no vamos a tener hijos? Los ven como un estorbo. Los ven como una molestia. Dicen, no vamos a tener hijos. Así vamos a nosotros porque queremos mantener nuestro estilo de vida, de diversión, de relajamiento, de vacaciones, todo, sin estorbos, que en realidad eso es lo que están diciendo. Entonces hay otra perspectiva de la vida en cuanto a los hijos. ¿Qué es lo que pasa
hoy en día, todos los días, aquí en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Hay miles de bebés abortados. ¿Por qué? Porque aprecian a los niños o los desprecian, o es un estorbo, una molestia. ¿Los ven como una bendición de Dios o como una maldición? ¿Se fijan qué diferencia? Lo que es una perspectiva de la vida mundana de acuerdo a esta sociedad y una perspectiva de la vida de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Se fijan? Entonces, vemos, ¿verdad?, que así Ana se sentía como una mujer abandonada por Dios. Abandonada por Dios, puesto que siendo mujer no podía ella tener la bendición más grande que pudiera tener una mujer, ¿verdad?, que era el poder tener familia. Y si cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo, Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. ¿Se fijan? Pero luego vemos, ¿verdad?, la intervención de un esposo amoroso, un esposo que la amaba, ¿verdad?, y que se preocupaba por su condición, por su situación. Y entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras, querida? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Él sabía, ¿verdad?, el gran amor que se tenían. Y al hacer él esta pregunta, era porque estaba seguro que la respuesta era: sí, Hani, tú eres mejor que 10 hijos. Había ese amor entre ellos, ¿verdad? Había esa dedicación a su marido, ese amor, que se amaban mutuamente. Entonces, con estas palabras, cuando un marido tiene palabras de amor para su esposa en momentos así de tribulación, de angustia, de depresión, de tristeza, y hay amor en esa relación, son como un bálsamo que traen alivio, porque vemos que reanimó a Ana, y entonces dice que Ana se levantó después de la comida, o sea que ya comió, y se presentó ante el Señor. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado a su silla junto a la puerta del santuario del Señor. Entonces vemos que esas palabras, esas expresiones de amor de parte de su esposo para con ella, la animaron. Y no tan solo la animaron, sino que la sacaron de ese ambiente de depresión, de tristeza en el que se encontraba, y pudo ver la vida desde la perspectiva correcta. Y dijo: ¿qué caso tiene que esté haciendo sufrir a mi esposo? ¿Qué puede hacer él por mí? ¿Acaso puede él hacer que yo quede embarazada? ¿Puede? No, no puede él hacer nada. Pero ¿quién es el que puede hacer algo por mí? Dios. Y por eso dice, fue y se presentó ante el Señor. Se presentó ante el Señor. Estas son palabras de una persona que tiene una fe real y que cree seriamente que está ante la presencia de Dios. Que eso es uno de los problemas hoy en día, que por eso la mayoría de los cristianos ni siquiera oran, porque no creen que están en la presencia de Dios. Creen que orar es perder el tiempo, estar hablando en el aire nada más. No estar en la presencia de Dios. Pero aquí vemos a una mujer madura espiritualmente, que podemos ver su dedicación que tenía ella a su marido, y se refleja en que estaban unidos en cuanto a su fe, en cuanto a su adoración a Dios, y por eso se amaban ellos mutuamente. Ahora, puede ser que usted
esté preguntándose esto, ¿y qué conmigo? Yo soy una madre soltera, no tengo marido, y el punto que usted está tocando aquí, ¿verdad? Que si yo quiero ser una madre piadosa, que soy una madre pero soltera, necesito estar dedicado a mi marido, pero no tengo marido, entonces ¿qué? ¿Qué de mí? Si soy una madre soltera. ¿Ok? Bueno, estamos viendo aquí las prioridades en las que debe de trabajar una madre, casada o soltera, para formarse en una madre piadosa y que debe trabajar para formarse, ¿verdad? De esta manera. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las prioridades de una madre soltera? ¿Cuál debe ser su prioridad y su dedicación número uno? ¿Hacia quién es? Hacia el Señor, ¿verdad? Okay. Y de una madre casada, ¿cuál debe ser número uno? Lo mismo, hacia el Señor. Claro que ahorita yo les estoy presentando en el orden en el que se ve la historia, ¿verdad? En el que se ve la historia de ahí de Primera de Samuel capítulo 1, pero ya en el orden bíblico, para las casadas como para las solteras, la prioridad número uno es su relación con el Señor. Su relación con el Señor. Ahora, para las solteras, ¿cuál viene siendo la siguiente, la prioridad número 2 en cuanto a relación? ¿Cuál es? ¿Con quién? Con sus hijos. Con sus hijos. Para las solteras, eso es con sus hijos. Para las casadas, ¿cuál sería el número 2? El esposo, ¿verdad? El esposo. Como vimos, debe ser el esposo primero que los hijos. Para la casada. Pero para la soltera son los hijos. Y luego número 3, ¿cuál debe ser la prioridad para la soltera? Número 3, ya está aquí el Señor, ya están los hijos. ¿Cuál sería la tercera? Ella misma, ¿verdad? Usted. Si usted es madre soltera, pues usted, ahora ya enfocarse en usted. ¿Y cuál sería la tercera para la casada? La casada es el Señor. Número 2, su marido. Número 3, sus hijos. Y número 4, ella misma, ¿verdad? Ella misma. Pero fíjense viendo esto. La mayoría de la mujer soltera, ¿sigue este orden de prioridades? ¿O será al revés? En mi experiencia, hermanos, tristemente como pastor, la mayoría de mujeres solteras, madres solteras, los tienen al revés. Como en una ocasión, ahí en la oficina, estaba en consejería con una madre soltera. Soltera, podríamos decir soltera, pero apenas estaba en el proceso del divorcio, todavía no se divorciaban. Ya ven que a veces dura un proceso hasta 6, 8 meses. Este proceso ya iban apenas como en el cuarto, quinto mes, ¿verdad? Del proceso de divorcio. Y pues ahí consultando conmigo, ya quería entrar en un noviazgo. Ya quería entrar en un noviazgo. Y su argumento principal era que no tengo derecho a ser feliz. Ese era su argumento de ella. No tengo derecho a ser feliz. ¿A quién estaba poniendo como prioridad número 1? Y se lo tuve que decir. Le dije, mire, le enseñé esto, el orden de prioridades. Le dije, ¿dónde está usted en cuanto a orden de prioridades? ¿Cómo está usted viviendo, reaccionando, decidiendo? ¿Así, así y así o al revés? ¿Creen ustedes que quería contestar? Entonces yo contesté por ella. Y es por eso que me hago enemigos, ¿verdad? Porque les tengo que decir la verdad. Primero quieren que les diga la verdad en consejería y luego se enojan porque les digo la verdad. Y le tuve que decir, no, es que usted es egoísta. Y usted está centrada en sí misma. Y eso le va a hacer un gran daño a sus hijos. Un gran daño a sus hijos. Porque usted está pensando en usted, mi felicidad. Pero usted no sabe a quién le está metiendo a su casa, a sus hijos. No sabe el peligro en el que está poniendo a sus hijos. Que deberían de ser la prioridad número 1 para usted, no usted misma.
Pero las palabras que yo les puedo decir de acuerdo a la Biblia son locura hoy en día para una persona que sí agarra unos aspectos de aquí, de la visión del mundo cristiano, y luego otros que me gustan del mundo, y luego vienen y hablan conmigo y quieren que yo les diga lo mismo, y no les digo lo mismo. ¿Qué pasa? Se enojan, se van. Me acusan de esto y del otro. Hay unos que me acusan, no, él se pone del lado de los hombres. No, hombre, se pone del lado de las mujeres. Pues es que no te gustó que te digan la verdad, es todo. Es todo. Yo no me pongo ni del lado de las mujeres ni me pongo del lado de los hombres. Yo me pongo del lado de la palabra de Dios. Y punto. Es todo. Entonces, esto es lo que una mujer soltera debe de ver. Entonces vemos, ¿verdad?, en Ana, que ella era una mujer madura espiritualmente, ¿ok? Y que se podía ver su madurez, que era una madre piadosa por su dedicación a su marido y también por su dedicación a su Dios. Ella estaba dedicada a su Dios, porque dice ahí que ella vivía todo lo que la palabra de Dios decía. Pero si ustedes se fijan, al igual que muchas mujeres hoy en día, Ana también tenía ese problema, ¿verdad? Y la infertilidad. Ella no podía quedar embarazada, estaba infértil. Pero en realidad ella quería lo mejor de Dios. ¿Y qué era, de acuerdo a su perspectiva de la vida, qué era lo mejor que podía ella recibir de Dios? ¿Un carro nuevo? ¿Un novio? Otro. Que era, como les digo, muchas veces la mentalidad hoy en día de una mujer soltera está completamente diferente. Y para ella lo mejor de Dios era ser madre. Ser madre. Hoy en día muchas mujeres, el ser madre es como hasta una maldición, una carga. Y dice, no, yo no quiero ser madre, yo quiero llegar a ser alguien. Fíjense, yo quiero llegar a ser alguien. Yo tengo mucho potencial, yo tengo que experimentar. Yo puedo ser una abogada, yo puedo ser una doctora, yo puedo ser esto, yo puedo ser lo otro. Díganme ustedes si alguna de esas otras vocaciones es superior a ser madre. De acuerdo al concepto bíblico. De acuerdo al concepto bíblico, no. Pero de acuerdo al concepto humanista, claro que sí. ¿Qué se va a comparar? Una mujer ahí en casa, madre de casa, a una mujer abogada. Entonces ahí sí me quito el sombrero. Pero con la otra, qué desperdicio de vida, de tiempo aquí, nomás una mujer ama de casa. Son conceptos completamente diferentes. Y aquí vemos a Ana que para ella eso era lo mejor que le podía suceder. En su tristeza, vemos que Ana no se quejó con su marido. No había nada que él pudiera hacer al respecto. Y ella no se defendía cuando Penina la atormentaba. Aquí vemos una mujer de madurez. Una mujer de madurez que podía ver la vida y las circunstancias de la vida desde una perspectiva de Dios. Es por eso que ella, en cambio, confió en Dios mediante la oración. Dijo, de nada, no tiene caso que yo me ponga a pelear al dime y te diré con Penina. No tiene caso que yo trate de atormentar a mi esposo y manipularlo a ver qué puede hacer él. No. Voy a Dios en oración. Voy a Dios en oración. Y por eso dice que fue al Señor en oración y cuando Elí la vio, pero la vio que no estaba orando en voz alta, dijo, no, pues está anda tomada. Y ella le dijo, oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte. Dice, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Hablando, ¿verdad?, de su oración. Dice, no piense que soy una mujer perversa. Se fijan una vez más, la perspectiva de la vida de acuerdo al Antiguo Testamento, que era lo que a ella vivía, ¿verdad? El Antiguo Testamento, la palabra de Dios.
Una persona, una mujer que bebía bebidas alcohólicas, ya sea vino, se le consideraba ligerito, o bebidas fuertes, se le consideraba una mujer perversa. Por eso está diciendo ella, no me considera a mí una mujer perversa. Yo no le entro al chúpele. Y sin embargo, hoy en día se ve como normal. Se ve como normal. Puede uno como yo, que voy a reuniones de mis familias y algo, y me puede ver ahí hasta las sobrinas y todos ahí. Ay, qué rica esta nueva bebida, es de mango y que quién sabe que sí, pero tiene alcohol. Y que un manguito y que una de esto y que el otro. Siempre lo tratan de ablandar diciendo es una piñita, es un alcoholazo. ¿Qué piñita? Lo hacen siempre verlo como algo pequeñito, que no. ¿Qué te va a hacer una piñita? Y después la piñita anda después, ya los piñó. Y entonces, pero ella no, dice, he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. ¿Okay? Ella no usaba el medio de las drogas o el alcohol para tratar de ahogar sus frustraciones, su dolor, su tristeza, su frustración, su enojo, su coraje. Nada de eso lo trataba de ahogar con alcohol. Nada, ella con oración. Se lo llevaba a Dios en oración. Hoy en día, ¿verdad? Muchas mujeres acuden a las pastillas. Y como M&M's, vámonos. Y vámonos, me siento triste, me siento desanimada y sápcale. Y vámonos, que al cabo que el doctor me la recetó. Me la recetó. Entonces se engañan a sí mismas, ¿verdad? Cuando en realidad son drogadictas. Se están drogando para ahogar un dolor, una aflicción que tienen, en vez de permitir que sea el Señor el que la sane. El que venga el Señor y les dé su ungüento espiritual. Que es lo mejor, es el más efectivo, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Dice, en ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¿Okay? Elí ni sabía lo que ella había pedido en oración. ¿Por qué? Porque oró así en silencio. Pero al ver Elí, ¿verdad? Y percibir que era una mujer de bien, una mujer que verdaderamente eso que él había visto, tal vez como borrachera, en realidad no era una entrega completamente en oración al Señor, con un gran pesar de corazón. El sacerdote le dijo, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Entonces, vemos, ¿verdad?, que si usted se quiere formar en una mujer piadosa, tiene que tener una dedicación a su marido, una dedicación a Dios y también una dedicación a sus hijos. Esas son las tres áreas fundamentales, fundamentales para que una mujer pueda verdaderamente formarse en una madre piadosa, dedicada a sus hijos. Fíjense, porque dice, al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, Elcaná fue a Silo con toda su familia para cumplir su promesa. ¿Ok? Pasó un año y ya era tiempo de volver a ir y cumplir con lo que la palabra de Dios decía, ir a adorar a este lugar y llevar ofrendas al Señor. Dice, pero Ana no quiso ir con ellos y por eso le dijo a su marido, cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios, ahí se quedará a vivir. Elcaná le dijo, haz lo que te parezca mejor. Y Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo. Fíjense, aquí vemos, ¿verdad?, a una madre que está comprometida con su hijo. Que dice, esta es mi prioridad. Dios me bendijo grandemente con un hijo y ahora mi responsabilidad está hacia con él. Hoy en día, ¿qué pasa, hermanos? La mujer hoy en día tiene un bebé y
anda apurada por deshacerse de él. A ver, ¿quién me lo va a cuidar? ¿Quién me lo va a cuidar? Y claro que se usa toda clase de palabras y de hacer imágenes con palabras. Es decir, encontré un lugar excelente. Dígame usted, ¿qué lugar puede ser más excelente? ¿Aquella guardería, aquella señora o usted como madre? ¿Cuál será más excelente? Entonces no encontró un lugar excelente. Mejor diga, encontré un peor lugar. A ver si lo va a dejar, si lo pone en la perspectiva correcta. Es decir, encontré un peor lugar. No lo va a soltar así, pero con las palabras las usamos para calmar nuestra conciencia. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos exponiendo una vez más a nuestros hijos. Que dicen, no, a esa señora yo la conozco muy bien. Y usted sabe, en esas 8 horas que usted está trabajando, quién entra y quién sale de ahí. ¿Sabe? No tiene una cámara para estar viendo cada paso. Pues si usted tuviera que estar haciendo eso con una cámara, estar viendo todo eso, pues mejor téngalo en su casa y ya. Para estar viendo en una cámara todas las 8 horas. Mejor usted cuídelo en la casa. Entonces, bíblicamente, no hay mejor lugar para nuestros hijos que ahí con su madre. Claro que hoy en día, ¿verdad? Hasta el mismo gobierno dice, no, nosotros les vamos a ofrecer guarderías para que rápido se deshagan de ellos. Y nos los pongan a nosotros y nosotros empezar a lavarles el coco con el humanismo. Y la mujer, sí, está bien bonita la guardería del condado y que está bien bonita, sí, el gancho. ¿Y dónde usted cree que preferiría ese bebé estar? ¿En esa bonita guardería del condado o ahí con su mamá? Con su mamá, es lo lógico, ¿verdad? Es lo lógico. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo ella estaba dedicada a sus hijos. Y si usted verdaderamente quiere ser una madre piadosa, dedíquese a sus hijos. ¿Qué mayor bendición tiene que sus hijos? Dígame usted. Hay veces que hay madres que están deseando que no pueden, ¿verdad?, tener hijos y por fin, ¿verdad?, por la bendición de Dios, pueden adoptar y luego no se dedican a los hijos que fueron por adopción, no se dedican. Tenemos que entender, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Dice, Ana y su esposo le entregaron el niño al sacerdote Elí. Se lo entregaron. Póngase usted nomás a pensar, para que vea la madurez de Ana. Si usted no puede tener hijos, y de repente, por bendición de Dios, Dios le concede un hijo, ¿lo entregaría? ¿Se deshacería de ese hijo para que se quedara ahí a ayudar al pastor Armijo 24/7? Entonces, pero vemos a Ana, dice, yo le pedí a este niño. Fíjense la perspectiva de ella. Para ella fue real su oración. Ella no dijo, ya una vez que tuvo al niño, a Samuel, no dijo, ay, pues es que yo estaba tan atormentada y tan emocionada que en realidad ni sabía lo que decía. Así es que el niño no se va a ir a ningún lado, aquí se va a quedar conmigo. No, era una mujer madura de espiritualidad. Y por eso dice, yo le pedí a este niño, ¿verdad?, al Señor, y Él me lo concedió. Ella estaba consciente que había sido de parte de Dios, que era una bendición de Dios. ¿Okay? Por eso ahora se lo entrego, para que le sirva todos los días de su vida. Y adoraron a Dios. No dice, y se puso a llorar inconsolablemente porque tuvo que dejar al niño ahí. No, adoró a Dios. ¿Se fijan? Su dedicación a su esposo, a su Dios, a sus hijos. Adoraron a Dios ahí. Dice ahí en el versículo 11 del capítulo 2 ahora. Y después de esto, Elcaná y su familia regresaron a su casa en Ramá.
mientras que el niño Samuel se quedó con el sacerdote Elí para servir a Dios. Y hermanas, para bien o para mal, ustedes como madres son las creadoras de la próxima generación. Para bien o para mal, lo crea o no lo crea, ustedes están creando la próxima generación. Por eso la meta, el objetivo de convertirse en una madre piadosa es la máxima búsqueda y lo más noble que usted pueda hacer como mujer. De acuerdo a la Biblia. ¿Okay? De acuerdo a la Biblia. Tal vez mis palabras puedan sonar como anticuadas, porque muchas personas dicen, ay, el pastor se quedó allá en tiempos atrás. La Biblia, nada más. Es simplemente lo que enseña la Biblia. Por eso dice el versículo 18, el niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Samuel se vestía con ropa de lino como los sacerdotes. ¿Se fijan cómo ahora el Señor estaba bendiciendo? ¿No sería para usted como madre una gran bendición ver a su hijo que se está formando en un hombre de Dios? Por eso es que usted tiene que ser esa clase de madre piadosa. ¿Se fija? Usted tiene que ser esa clase de madre piadosa. ¿Ok? Y cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar su ofrenda. Ella no se olvidó de su hijo, siempre lo tenía en mente y se ponía a tejer y a hacerle, ¿verdad?, su trajecito especial que le iba a llevar cada año cuando fueran al templo a adorar. Y ahí, ¿verdad?, poderlo pasar un buen tiempo con él, abrazándolo y besándolo, ¿verdad? Dice en el versículo 20, en una de esas ocasiones, Elí bendijo a Elcaná y a Ana y les dijo, ya que han puesto a Samuel al servicio de Dios, que Dios les conceda tener más hijos. Varita mágica. Y así sucedió. Dice, en los años siguientes, Dios bendijo a Ana y ella tuvo 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el niño Samuel crecía bajo el cuidado de Dios. Y Samuel llegó a ser uno de los más grandes hombres de Dios en la historia de la humanidad. ¿Quiere usted ser una madre piadosa? Siga lo que dice la palabra de Dios, no siga lo que dice la sociedad. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, Padre Celestial, te adoramos, Señor, porque tú eres grande. Y podemos ver, Señor, que tu plan es el que es verdadero, es el que verdaderamente funciona. Porque tú fuiste el que nos creaste, no nos creamos a nosotros mismos. Los planes que nosotros formamos como humanos, como sociedad, no son los tuyos, Señor. Son falsificaciones que no funcionan. Por eso, Señor, te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y ahora, Padre, para despedirnos, queremos que tú, Señor, bendigas a cada una de las madres, a cada uno de los esposos, los hijos, madres solteras, y que podamos poner en práctica lo que hemos escuchado de ti en esta mañana. Y también, Señor, te pedimos que tú bendigas este tiempo que vamos a usar para terminar, al dar de nuestras ofrendas, nuestros diezmos a ti, Señor, el presentártelos a ti también como un acto de adoración. Así como Elcaná y Ana presentaban sus ofrendas de adoración con fidelidad y con amor y con fe, que así nosotros también, Señor, en esta hora lo podamos hacer, sabiendo que es a ti, Señor, a quien damos, y que tú eres, Señor, el que recompensas la fe de nosotros. Te pedimos, pues, Señor, que bendigas diezmos y ofrendas, y bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si hay alguien, Señor, en necesidad de trabajo, que tú, Padre, le proveas, ya que tú eres todopoderoso, Señor, y tú eres el sabio Dios que sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros.
Te los ponemos en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.